Me colgó el teléfono y me dijo que la familia de su esposa iba a mudarse a mi casa frente al mar. Si no te gusta, te vas. Lo escuché con una calma que no sentía por dentro. Mi casa, mi vida, mi mar. Guardé silencio. No por miedo, por un cansancio que no sabía que tenía acumulado desde hacía años. Pero no me fui. No aquella vez. Lo que hicieron después me obligó a aprender a pelear. Y les aseguro que cada humillación tendría un precio. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. El sol de Mazatlán quemaba suave sobre la terraza esa tarde. El viento arrastraba olor a sal, y las gaviotas parecían discutir entre ellas, sin importarles el mundo. Yo estaba sentada en mi mecedora, con las manos todavía marcadas por las décadas en que limpié casas ajenas, como si mis dedos conservaran la memoria del esfuerzo. Durante 40 años trabajé sin descanso, 40 años agachando la espalda, cuidando hijos de otros, fregando pisos, levantándome antes del amanecer para alcanzar el transporte y regresando de noche con los pies ardiendo. Todo para que mi hijo tuviera estudios, comida caliente y un techo donde dormir. Nunca me quejé. Nunca pedí nada. Yo creía, ingenuamente, que el amor bastaba para que él entendiera el precio de cada ladrillo de nuestra vida. El día en que, por fin, después de ahorrar peso sobre peso, pude poner mis manos sobre las llaves de esta casa frente al océano, pensé que el mundo por fin me sonreía. Creí que llegaba a un final feliz que me había ganado con cada sacrificio. Qué equivocada estaba. Aún recuerdo el temblor en mis dedos cuando firmé el último pago. El empleado del banco me felicitó, pero yo estaba demasiado ocupada mirando cómo el metal de las llaves brillaba bajo la luz. Yo, que pasé la vida observando la vida de otros desde la cocina o desde un pasillo, tenía al fin un espacio propio, una casa humilde, sí, pero mía, una ventana grande hacia el mar, una cocina pequeña donde planeaba preparar café cada mañana, un dormitorio donde por fin dormiría sin miedo a deudas o a la humedad. Por un momento, me sentí joven de nuevo. No sabía que la felicidad también puede ser una trampa, silenciosa, dulce, peligrosa. Esa misma tarde mi hijo llamó. Su voz no tenía rastro de emoción. Era la voz pulida y fría de un hombre acostumbrado a dar órdenes en su trabajo. Me dijo que la familia de su esposa necesitaba un lugar donde vivir temporalmente en la costa, que era lógico que se mudaran a mi casa, que yo podía adaptarme, que sería solo por unos meses. Cuando mencionó que yo podía dormir en el cuarto de servicio, el aire se volvió más pesado. Durante unos segundos, pensé que había escuchado mal, pero no. Era eso, mi propio hijo, ofreciendo mi casa como si fuera suya, y a mí, relegándome a un espacio donde apenas cabía una cama de una plaza. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. El mar seguía rompiendo contra las piedras, pero yo no lo escuchaba. Sentí un vacío áspero en el pecho. No rabia, todavía no. Solo un silencio que presagiaba algo oscuro, algo que venía hacia mí como una ola lenta, constante, inevitable. 2 días después, aparecieron en la puerta con cajas, no en maletas pequeñas, no como quien viene a pasar un par de semanas. Cajas grandes, muebles envueltos en plástico, adornos, almohadas, electrodomésticos. Detrás de ellos venía la madre de mi nuera, caminando con paso firme, observando todo con un gesto evaluador. A su lado, las 2 hermanas menores, moviendo cosas como si ya se sintieran dueñas del espacio. Yo abrí la puerta apenas, esperando que me saludaran. No lo hicieron. La suegra de mi hijo entró primero. Miró la sala, tocó mis cortinas, revisó mis estantes. Con cada movimiento suyo, sentía que una parte de mi vida se desprendía del lugar donde siempre había estado. Las hermanas comenzaron a subir las escaleras. Escuché sus risas agudas. Parecía que se repartían los cuartos sin consultarme. La casa se llenó de voces que no conocía, de olores que no me pertenecían, de un desorden que no anunciaba comodidad sino invasión. Me quedé en la mecedora, respirando despacio. No di nada. No era el momento. En la vida, a veces el silencio no es rendición, es observación. Y esa tarde observé más de lo que hablé. Mi hijo llegó un par de horas después. Entró con una sonrisa extraña,
como si quisiera mostrar que tenía todo bajo control. Me dio un beso rápido, sin verme realmente. Empezó a explicarme que todo sería mejor así, que yo estaría acompañada, que no tendría que preocuparme por gastos. Pero su mirada se desvió al decirlo, como si una parte de él supiera que no estaba siendo honesto. Y en ese desvío, algo en mí se quebró un poco. Al caer la noche, la madre de mi nuera decidió que debía hacerse una reunión familiar para celebrar el nuevo comienzo. Escogió mis platos, mis vasos, movió mis muebles. Cada objeto parecía perder su lugar original. Yo preparé agua fresca, tratando de mantener cierta calma, pero el ruido subió de volumen y mi casa se transformó, se deformó, se volvió irreconocible para mí. Una de las amigas de Perfecta llegó y preguntó quién era yo. Escuché algo que no olvidaré jamás. La suegra respondió con desdén que yo vivía allí, de favor, como si mi esfuerzo no valiera nada, como si 40 años de trabajo fueran invisibles. Me quedé quieta, sosteniendo la jarra. Mis manos temblaron, pero no dije una palabra. Esa noche, cuando subí a mi cuarto, encontré algo que no debía estar allí. Un sobre mal cerrado, escondido entre mis cosas. Lo abrí con la luz tenue de la lámpara. Al ver lo que contenía, un frío subió por mi espalda. No entendía del todo el documento. Pero sí una cosa. Alguien había movido dinero a mi nombre, sin mi autorización. Y allí comenzó todo. El sobre temblaba entre mis dedos como si tuviera vida propia. No era un simple recibo olvidado. Era un documento con mi nombre, escrito con una letra que no era la mía. Una suma grande, demasiado grande para cualquier trámite cotidiano. Sentí que el aire se hacía más pesado mientras una pregunta se clavaba en mi pecho. ¿Quién había usado mi identidad sin que yo lo supiera? Guardé el papel en el bolsillo del delantal y bajé las escaleras despacio. La casa estaba llena de risas ajenas, perfumes fuertes, el sonido de mensajes entrando en los teléfonos de ellas. Nadie me miró cuando pasé junto a la mesa. Me sentí como una sombra en mi propio hogar. Antes de llegar a la cocina, escuché a una de las hermanas decir que mi cuarto sería perfecto para convertirlo en vestidor. Otra comentó que la terraza necesitaba muebles nuevos y que mis cosas eran demasiado modestas. Me quedé quieta, como si mis oídos no alcanzaran a abarcar tanta falta de pudor. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el documento. Algo no encajaba. Mi intuición, esa que tantas veces me salvó en los momentos difíciles de la vida, me decía que había algo más profundo, algo que no era solo abuso, sino engaño. Me levanté antes del amanecer. El mar estaba oscuro y frío, como si compartiera mi inquietud. Preparé café y pensé que necesitaba ayuda, alguien que entendiera lo que yo no podía descifrar sola. Al mediodía, pedí un taxi y fui al despacho de una abogada conocida en el barrio viejo. No era amiga, pero la había visto defender a mujeres mayores con una firmeza que imponía respeto. Su nombre era Hortensia Monsalve. Cuando entré, me miró como si ya supiera que yo no venía por algo pequeño. Hablé con la voz muy baja, como si temiera despertar un monstruo dormido. Saqué el sobre, lo puse sobre su escritorio y esperé. Ella lo abrió. Leyó en silencio, y sus ojos se endurecieron poco a poco. Hubo un momento en que levantó la vista, y supe que lo que estaba a punto de decirme no sería fácil de escuchar. Graciela, aquí hay fraude. Estas firmas no son tuyas. Alguien cobró dinero que te corresponde. Sentí un mareo. El suelo se movió un instante como si se volviera de arena. Me quedé sin palabras. Hortensia me ofreció un vaso de agua y tomó una carpeta. Me explicó que no solo había dinero involucrado, sino movimientos que sugerían una posible transferencia de derechos sobre la casa. Yo escuchaba, pero era como si una parte de mí no pudiera entender cómo era posible que todo aquello estuviera sucediendo bajo mi propio techo sin que yo lo notara. Me mostró comparaciones de firmas, fechas sospechosas y un nombre que se repetía demasiado, el de mi nuera. No supe si llorar o reír de la incredulidad. La casa que levanté con sacrificios estaba siendo atacada desde dentro. Hortensia me dijo que necesitábamos pruebas más claras, evidencias que demostraran la intención real detrás de esos documentos, cámaras, registros, testimonios.
Me sorprendí aceptando sin dudar, como si una parte de mí estuviera esperando este momento para despertar de un letargo de años. Cuando volví a casa con el plan en la mente, el ambiente era incluso más sofocante. Habían cambiado la distribución de mi sala. Mis fotografías estaban guardadas en una caja, los cojines que elegí con tanto cariño estaban apilados en el rincón, desplazados por otros más lujosos que no reconocía. Habían invadido mi hogar, y ahora sabía que querían algo más profundo que mi espacio. Querían mi tranquilidad, mi historia, mi futuro. Esperé a que todos durmieran. Coloqué una pequeña cámara en la sala, otra en la terraza y una tercera cerca de la escalera. Cada movimiento lo hacía con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Esa noche no dormí. Esperé sentada, escuchando los ruidos de la casa que antes me daban paz y que ahora se habían vuelto inquietantes. Cuando por fin amaneció, sentí que llevaba años sin ver la luz. El día siguiente parecía normal hasta que escuché sus voces en la sala, las risas, ese tono que usan las personas cuando se sienten seguras, confiadas, impunes. Yo estaba en la cocina cuando escuché algo que hizo que mi mano soltara la cuchara. Yolanda decía que en cuanto lograra la firma final, podía vender la casa por un precio ridículamente alto. La suegra respondía que yo era un obstáculo temporal, que con un poco de presión yo cedería, que las mujeres como yo siempre ceden. Me quedé petrificada. El sonido del mar parecía burlarse. Mi propia sangre sonaba en mis oídos más fuerte que sus voces. Fui al cuarto, busqué el celular y revisé la grabación de la cámara. Allí estaban, claras, sus palabras, sus planes, su desprecio. Sentí que el suelo se partía en dos, no porque fueran capaces de hacerme eso, sino porque mi propio hijo, ese niño, que yo cuidé con tanto amor, estaba escuchándolo todo sin oponerse. Esa tarde, cuando él llegó, lo encontré hablando por teléfono en la terraza. Su voz era baja, tensa, como si tratara de convencer a alguien de algo. Me acerqué sin que me viera. Lo escuché decir que la casa sería su respaldo, que necesitaban venderla para cubrir ciertos gastos, que yo no entendería. Ese yo no entendería me atravesó como una flecha. Escuché mi nombre dicho con un tono que nunca antes había oído en su voz. Un tono utilitario, desprovisto de afecto, como si yo fuera una cifra y no su madre. Me retiré sin hacer ruido. No quería que supiera que lo había escuchado. A veces, la verdad es demasiado filosa para enfrentarla de inmediato. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y dejé que el silencio me envolviera. No lloré, todavía no, pero sentí el corazón endurecerse de una forma que jamás imaginé posible. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había confiado demasiado. Una mujer que estaba a punto de perderlo todo si no hacía algo. Esa noche revisé nuevamente las grabaciones. Había más, mucho más. Comentarios despectivos hacia mí, planes económicos entre ellos, fechas, estrategias. Cada frase era como un hilo que iba revelando una telaraña más grande de lo que imaginaba. Y en el centro de esa telaraña estaba mi hijo. Respiré hondo. Sabía que necesitaba fuerza. Sabía que debía enfrentar lo que venía, pero nunca imaginé lo que escucharía al día siguiente, cuando una conversación grabada reveló el golpe más doloroso de todos, y supe que mi hijo estaba dispuesto a humillarme frente a quien fuera necesario con tal de quedarse con mi casa. Amaneció con un silencio extraño, de esos que anuncian tormentas aunque el cielo esté despejado. La casa parecía contener la respiración. Caminé hacia la cocina para prepararme café, pero mis manos seguían temblando por lo que había descubierto la noche anterior. Cada paso que daba resonaba como si las paredes quisieran advertirme que algo más estaba por venir. Todavía no imaginaba cuánto. Encendí el celular y abrí las grabaciones nuevamente. Quería asegurarme de que no había exagerado, de que mi memoria no había distorsionado lo que escuché, pero ahí estaban sus voces, claras, seguras, hablando de mí como si fuera un estorbo que debía ser retirado sin demasiada consideración. Mientras escuchaba, un pensamiento me atravesó. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? Me interrumpió un ruido en la sala. Me asomé. La madre de mi nuera estaba revisando mis cajones, moviendo mis carpetas, sacando papeles,
y leyéndolos a plena luz del día como si tuviera derecho a hacerlo. Cuando me vio, sonrió con esa sonrisa delgada que nunca llega a los ojos. Dijo que solo estaba ordenando porque la casa necesitaba una mano más moderna. No respondí. A veces, callar es la manera más elocuente de mostrar que uno ya está viendo más de lo que aparenta. Subí a mi cuarto para respirar un poco, pero al llegar, escuché algo que me cortó el aliento. La voz de mi hijo. No hablaba por teléfono esta vez. Estaba sentado en el borde de mi cama, sin saber que yo estaba cerca. Decía que era el momento de acelerar todo, que yo estaba vieja, que no necesitaba una casa tan grande, que la venta sería lo mejor para todos. Hubo una pausa en la que parecía dudar, pero luego añadió algo que me partió en dos, que él no podía pasar su vida cuidándome, que ya bastante había hecho al dejarme vivir aquí. Sentí un golpe interior, no físico, pero igual de contundente. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta. La persona que hablaba no era el hijo que yo crié con ternura. Era alguien endurecido por la ambición, cegado por una idea de éxito que lo alejaba de todo lo humano. Bajé con pasos silenciosos, casi sin sentir el piso bajo mis pies. Necesitaba aire, necesitaba pensar, y sobre todo, necesitaba entender cómo llegamos a ese punto. Esa tarde, mientras yo estaba en la terraza fingiendo ordenar plantas, escuché otra conversación. Esta vez, eran Yolanda y sus hermanas. Hablaban abiertamente de una mudanza definitiva. Decían que la vista al mar atraería compradores rápidos y que la casa podía venderse fácilmente en millones. Una de ellas comentó que yo seguramente me marcharía sola, con un poco de presión. Otra se rió y dijo que yo ni siquiera sabía manejar temas legales. Sus palabras se clavaban en mi pecho una por una, pero había algo diferente en mí. Ya no me herían, como antes. Me estaban despertando. Fui a ver a Hortensia de inmediato. Le mostré las nuevas grabaciones y su expresión cambió. La firmeza de sus manos al acomodar los documentos me dio un raro consuelo. Me dijo que el caso ya no era solo fraude, sino un patrón claro de abuso patrimonial, que teníamos suficiente para presentar una acción legal fuerte. Pero había algo más. Una recomendación que ella me hizo con una mirada intensa. Deja que avancen un poco más. Deben mostrar su intención sin que tú intervengas todavía. Y entonces caen. Volví a casa más tranquila. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque por primera vez ya no me sentía sola. Ya no era una mujer mayor frente a un grupo que quería arrebatarle todo. Era alguien con pruebas, con estrategia y con una determinación que había dormido demasiado tiempo. Al entrar, encontré mis fotos familiares tiradas dentro de una caja a medio cerrar. Me agaché para recogerlas. Mientras las guardaba, escuché risas en la planta alta, risas despreocupadas, inconscientes de que la verdad comenzaba a volverse contra ellas. Esa noche la casa tuvo un sonido distinto, como si cada objeto supiera que algo estaba a punto de romperse. Las cámaras captaron conversaciones cada vez más claras, comentarios sobre cómo me sacarían del cuarto, planes para redecorar todo, silbidos burlones sobre mis muebles viejos. Pero hubo un momento que sobresalió entre todos. Una frase que todavía me lastima cuando la recuerdo. Una de ellas dijo que lo que más les sorprendía era que yo no hubiera comprendido que mi hijo quería liberarse de mí hacía mucho tiempo. Esa palabra, liberarse, me dejó helada. Estaba en la sala apagando las luces cuando mi hijo entró. Tenía la mirada cansada, pero no por preocupación hacia mí. Era el cansancio del que oculta cosas. Me dijo que había que firmar unos papeles para hacer reformas legales de la casa. Respondí con un sí que no esperaba escuchar salir de mi boca. Él creyó que había ganado, pero dentro de mí algo se encendió. Una luz interior que venía no de la resignación, sino de la certeza de que la verdad estaba a punto de mostrarse. Esa madrugada, decidí revisar nuevamente lo que habíamos grabado. El ambiente estaba en calma, pero el silencio traía un presentimiento. Reproduje la grabación de la cocina, y allí estaba. La voz de Yolanda hablando por teléfono con alguien. Decía que el dinero del seguro que habían cobrado no sería un problema, que todo saldría perfecto cuando yo firmara lo que faltaba. Y luego añadió algo que me hizo llevar la mano al pecho, que mi hijo había dado el visto bueno desde el principio.
que siempre estuvo de acuerdo. La grabación siguió. Su tono estaba lleno de seguridad, de arrogancia, de esa convicción que tienen quienes se sienten intocables. Pero en un instante, algo se quebró. Se oyó a mi hijo entrar y preguntar nervioso si yo sospechaba algo. Yolanda dijo que no, que yo era ingenua, que no tenía cómo defenderme, y entonces él respondió con una frase seca que me dejó sin aliento: mientras no descubra el cheque, todo estará bajo control. El silencio que siguió sonó como un trueno. Me llevé una mano al corazón. Descubrí que había estado respirando tan rápido que el aire no me alcanzaba. Me levanté de golpe, caminé por la sala a oscuras, y entendí que había llegado el punto donde una madre deja de justificar, donde el amor se enfrenta con la verdad y la verdad gana. Apagué el celular, miré la casa, mi casa, y supe que el amanecer siguiente cambiaría el rumbo de todo. El amanecer llegó como una corriente fría que atravesó las paredes. No dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo una certeza dura se acomodaba en mi pecho. Ya no era miedo, ya no era tristeza, era algo más afilado, una determinación que venía desde un lugar muy antiguo en mí, un lugar que sobrevivió a trabajos duros, largas madrugadas y silencios que nunca conté a nadie. La casa estaba inquieta. Escuchaba pasos apresurados en la planta alta y voces que parecían discutir. Algo en su tono me avisó que sabían que el tiempo se les agotaba. Caminé por el pasillo como quien cruza un campo minado. Cuando llegué a la sala, la suegra de mi hijo estaba revisando sus papeles con gestos nerviosos. Buscaba algo entre carpetas y sobres. Me vio entrar y se sobresaltó. Su sonrisa forzada no logró ocultar el temblor en sus dedos. Y ese temblor fue mi primer aviso de que las piezas comenzaban a moverse. Mi hijo bajó las escaleras con el teléfono en la mano. No me miró. Tenía el ceño fruncido, como si luchara contra un dolor de cabeza persistente. Hablaba en voz baja sobre un abogado, sobre documentos, sobre una cita a la que debíamos asistir todos. Supe que el momento había llegado. Supe que pronto tendría que mirarlo a los ojos y mostrarle que yo sabía todo. Pasé la mañana en mi cuarto, organizando carpetas que nunca antes toqué, como si mis manos quisieran prepararme para lo que se acercaba. Pensé en Humberto, mi difunto esposo, en cómo él siempre decía que el mar muestra la verdadera naturaleza de las cosas. Si una embarcación tiene una grieta, el mar la hace visible. Si un corazón tiene una grieta, la vida también lo revela. Cerré los ojos y pensé que quizás este era mi momento de dejar de ser solo madre, para convertirme en algo más fuerte. Al mediodía, la casa vibró con el ruido de una camioneta estacionándose afuera. La suegra, las hermanas de mi nuera y mi propio hijo comenzaron a salir con prisa, arreglándose la ropa, hablando entre ellos sin invitarme ni explicarme nada. Me acerqué tranquilamente. Mi hijo señaló la puerta, diciendo que era hora de irnos para firmar unas cuestiones. Asentí. No mencioné ni una sola palabra sobre lo que sabía. A veces, el silencio es el arma más poderosa de una mujer herida. El despacho del licenciado Garza estaba en un edificio antiguo del centro. Techos altos, paredes de madera oscura, olor a papel envejecido. Entramos todos juntos, pero el ambiente se sentía dividido. Yolanda iba erguida, segura, como si la escena estuviera hecha para ella. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Me senté en la silla más cercana al ventanal. Desde allí veía cómo las nubes avanzaban sobre el cielo como si prepararan una señal. El abogado lo saludó con cortesía, aunque con una leve confusión cuando me vio a mí. Preguntó si todos estaban listos para revisar los documentos. Yolanda respondió primero, demasiado rápido, como quien desea que todo se termine antes de que algo la delate. Mi hijo evitaba mi mirada. Perfecta se acomodaba el collar como si fuera a una fiesta, y no a un trámite legal. Yo escuchaba en silencio, hasta que la puerta del despacho se abrió lentamente. Hortensia entró. Se hizo un silencio tan grande que pude escuchar mi propio corazón. Caminó sin prisa, con una mirada que atravesó la sala completa. Se plantó a mi lado como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. El licenciado Garza se incorporó, sorprendido. Hortensia colocó un folder grueso sobre la mesa y anunció que representaba legalmente a la señora Graciela.
El rostro de Yolanda se descompuso. La suegra retrocedió en su silla. Mi hijo palideció, como si el aire se hubiera escapado de su cuerpo. Hortensia abrió el folder y comenzó a extraer documentos. Primero el cheque cobrado sin mi autorización, luego las comparaciones de firmas falsificadas. Después, los correos impresos con fechas y nombres. Finalmente, las grabaciones transcritas, que confirmaban la intención de despojarme de mi casa. Cada hoja que depositaba sobre la mesa sonaba como un golpe, seco, inevitable. Yo no dije nada. Mi silencio se volvió un espejo donde ellos no querían mirarse. El abogado Garza tomó algunos documentos y los revisó con el ceño fruncido. Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad y luego a un rechazo absoluto. Declaró que él jamás había autorizado ni redactado lo que ellos pretendían firmar, que aquello era improcedente, riesgoso, posiblemente delictivo. Su postura se volvió firme, ya no era su abogado, ya no quería serlo. Yolanda se levantó protestando, diciendo que todo era un malentendido, que ella solo quería lo mejor para la familia. Pero su voz sonaba quebrada, como si su seguridad hubiera sido arrancada de raíz. Perfecta intentó intervenir, pero Hortensia abrió una grabación donde la madre de mi nuera hablaba de mí con desprecio, mientras tramaban vender la casa. Su voz se escuchó en la sala, y el silencio que siguió cortó toda defensa. Me giré hacia mí y yo. Era la primera vez que buscaba su mirada desde que descubrí la verdad. Él intentó hablar, pero las palabras no salieron. Le pregunté con calma si sabía lo que estaban haciendo. Bajó la vista. Ese gesto, la forma en que no pudo sostener mis ojos, me atravesó más profundamente que todos los insultos que había escuchado antes. Y entonces, sin levantar la cabeza, dijo algo que jamás pensé oír. Dijo que creyó que era lo correcto. Dijo que una casa frente al mar era demasiado para una mujer sola. Dijo que ellos necesitaban el dinero más que yo. Me quedé sin respiración unos segundos. No lloré. Había pasado la etapa del llanto. Ahora solo sentía un latido. Firme, decidido. Hortensia habló. Explicó que las consecuencias podían incluir responsabilidad civil y penal, fraude, falsificación, abuso patrimonial, que todo estaba documentado, que todo podía presentarse ante las autoridades si yo lo decidía. La sala entera se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Mi hijo levantó la mirada por primera vez. Estaba derrotado. Y en ese instante, comprendí algo que dolió y liberó a la vez. El verdadero despojo no había sido la casa, había sido la confianza. El licenciado Garza propuso resolverlo sin llegar a tribunales. Sí y solo sí aceptaban firmar la salida inmediata de la propiedad y renunciar a cualquier posible reclamo. Yolanda gritó que era injusto. Perfecta se levantó indignada. Mi hijo solo cerró los ojos, como si aceptara un final inevitable, y así, entre firmas temblorosas y rostros pálidos, la mentira comenzó a derrumbarse. Cuando salimos del despacho, el aire de la calle me golpeó con una fuerza que no esperaba. Era como si el mundo siguiera igual, mientras mi vida acababa de dar un giro definitivo. Caminé unos pasos sin saber si el temblor en mis manos era rabia contenida o alivio retrasado. A mi lado, Hortensia avanzaba con paso sereno, como si todo hubiera ocurrido exactamente como debía. Sentí por primera vez en semanas que respiraba sin miedo, aunque el dolor seguía ahí, como una sombra silenciosa que no podía ignorar. La familia de mi nuera salió detrás de nosotros. Iban en fila, pero ya no formaban un ejército confiado. Caminaban cabizbajos, murmurando entre ellos, con la seguridad rota. Yolanda apretaba su bolso contra el pecho como si temiera que alguien se lo arrebatara. Perfecta miraba alrededor buscando alguna salida que no existía. Las hermanas tenían los ojos rojos, aunque no supe si era por vergüenza o por miedo. Mi hijo salió último. Caminaba lento, arrastrando los pasos, como quien carga un peso que por fin se revela demasiado grande. Regresamos a la casa en silencio. Las olas golpeaban la orilla con suavidad, pero aquel sonido que antes me daba paz ahora parecía un recordatorio de que la verdad siempre termina llegando, como el mar que vuelve una y otra vez. La familia entró apresurada a recoger sus cosas.
Yo me quedé en la sala observando cómo empaquetaban todo lo que habían traído, cómo guardaban perfumes, vestidos, cámaras, bolsos, zapatos, como si intentaran borrar su presencia rápidamente. Fue entonces cuando mi hijo se acercó. Tenía los ojos cansados y las manos abiertas, como si no supiera qué hacer con ellas. Se sentó frente a mí sin pedir permiso y dejó escapar un suspiro que parecía de años. «Mamá», dijo con voz baja, «todo esto se salió de mis manos». Lo miré sin hablar. Había aprendido que a veces el silencio obliga al otro a decir la verdad. «Nunca pensé que llegaríamos a esto», continuó. «Creí que podíamos tenerlo todo. Creí que podía darte estabilidad y al mismo tiempo construir mi vida, pero me equivoqué. Desde el principio. Una parte de mí quería abrazarlo. Otra parte quería alejarlo para siempre. Sin embargo, hablé con calma. No fue la casa lo que rompiste. Fue lo que hiciste antes. Fue lo que permitiste que hicieran después. Fue lo que callaste cuando debías defenderme». Me miró con una tristeza profunda, como si de pronto viera la magnitud de sus decisiones. «Tienes razón», susurró. «Perdí el camino. Y te perdí a ti». No respondí. No era el momento para consolar a nadie. La camioneta de mudanza llegó poco después. Todos se movieron con rapidez, retirando muebles que nunca fueron míos, bajando cajas que jamás pertenecieron a esta casa. Cada objeto que desaparecía era como una capa de niebla levantándose frente a mis ojos. Poco a poco, la casa volvía a verse como antes, mía. Un sonido inesperado interrumpió el silencio. El llanto suave de la hermana menor de Yolanda. Tenía una expresión de miedo auténtico. No le deseaba mal a ninguna de ellas, pero tampoco sentí lástima. Habían escogido un camino que ahora se cerraba frente a sus propios pasos. Cuando terminaron de cargar la camioneta, se juntaron en la puerta. Yolanda me observó con una mezcla de rabia y desorientación. Intentó hablar, pero su voz se quebró antes de salir. Perfecta se limitó a inclinar la cabeza, como aceptando una derrota que jamás imaginó vivir. Ninguna pidió perdón, ninguna intentó justificarse, simplemente subieron al vehículo y se marcharon sin mirar atrás. Mi hijo fue el último. Se quedó de pie frente a la puerta abierta, mirando la casa como si la viera por primera vez. Dio un paso hacia mí. «Si algún día me necesitas, intentaré estar», dijo. «No prometas cosas que aún no puedes cumplir». Bajó la mirada. «Volveré cuando sea un hombre mejor». Esta vez no respondí. Lo dejé marcharse sin una palabra más, porque a veces, el amor más difícil es no detener a quien necesita tocar fondo para aprender a levantarse. Cuando la camioneta desapareció por el camino, el silencio cayó sobre la casa como una manta tibia. Caminé por cada habitación, toqué las paredes, abrí las ventanas, dejé que el viento salado entrara y limpiara hasta el último rastro de todo lo vivido. Respiré hondo, por primera vez sin miedo a que alguien me arrebatara lo que me pertenece. En la terraza, el mar brillaba con una luz distinta. No era la misma mujer que llegó a esta casa semanas atrás. Había algo nuevo en mi postura, en mi mirada, en mi forma de sostener la baranda. Era como si por fin entendiera que la dignidad no se negocia, que la voz que callé durante tantos años necesitaba salir para recordarme quién soy. Pensé en todas las madres que han dado más de lo que tenían. Pensé en todas las historias que nunca se cuentan, en todos los abusos disfrazados de ayuda, en todos los silencios pesados que queman por dentro. Y supe, con una claridad limpia, que esta historia no era solo mía, que yo era apenas una más de millones. Hortensia apareció en la puerta, apoyada en el marco, con una sonrisa leve. «Lo hiciste», dijo. No lo hice sola. Me acercó una carpeta con los documentos finales y me dijo que podía descansar, que lo más difícil ya había pasado, que ahora venía la parte más humana, aprender a vivir sin miedo. La abracé. Un abrazo corto, firme, necesario. Cuando quedó sola, me senté en mi mecedora, la misma que había tapizado con mis propias manos años atrás. Cerré los ojos. Escuché el mar. Sentí el sol filtrarse en la piel, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a mi propia vida. Abrí los ojos y hablé en voz baja, como si se lo dijera a mi propia alma. «El paraíso no se hereda, se conquista».
Y mientras el mar seguía rompiendo contra la orilla, me permití sonreír. Una sonrisa tranquila, la sonrisa de una mujer que recuperó lo perdido y algo más valioso aún, a sí misma. Si esta historia resonó contigo, cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Tu voz también importa. Suscríbete a Relatos de la Vida Real para seguir escuchando historias que nunca deberían quedar en silencio.